Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, estamos aquí en el quinto capítulo y penúltimo capítulo sobre la serie de Bruno Latour, sobre el libro en concreto de Reensamblar lo social. Y bueno, en el vídeo de hoy iba a hablar sobre todo de la cuestión del concepto de red, ¿no? Que es uno de los conceptos también centrales, de los conceptos imprescindibles para entender la teoría del actor red y cómo realmente se teje, ¿no?, esa red o se teje esa teoría a través, digamos, de uno de los conceptos centrales, ¿no? Si en el anterior capítulo hablamos de la teoría del actor red en general y en el anterior hablamos sobre los actantes, ¿no?, que en el fondo cuando hablamos de actor red podríamos decir que sería la teoría del actante red en realidad, porque recordemos que los actores son actantes, es decir, los actantes no importa que sean actores en el sentido de sujetos, porque los propios objetos actúan de una forma peculiar, pero para lo que nos interesa en la sociología y en el plano social, metafísicamente estarían actuando, ¿no? Así que bueno, este concepto de red, que va a ser uno de los conceptos también primordiales, va a ser, digamos, la relación entre la teoría, o sea, de la relación entre los actores y estas redes que se generan, lo que va a poder ensamblar lo social, como diría el título, y va a permitirnos entender la teoría de Latour en su conjunto, ¿no? Así que bueno, hablando ya claramente sobre la cuestión de lo que sería el concepto de red, lo que sería una red en sí misma, de lo que tenemos que tener en cuenta es que el concepto de red sería un concepto que vendría a sustituir un poco el concepto de estructura, ¿no? El concepto de estructura, como sabemos, es un concepto que ha sido muy manido, en concreto pues por el estructuralismo, ¿no? Y también pues a lo mejor también en ciertas corrientes posteriores. Y uno de los pecados originales que tiene el estructuralismo, o que tiene el concepto de estructura, es que reduce el significado de las cosas a algo excesivamente rígido, ¿no? Entonces, al encontrar un significado que, aun pudiendo ser más certero o menos certero, le dota de una característica casi esencial, ¿no? Por el hecho de decir, vale, si esta estructura explica la realidad se reduce a esa estructura, entonces eso es el centro que ordena nuestra realidad. Entonces el problema del concepto de estructura es que pecaría de lo que hablábamos en anteriores episodios, ¿no?, del sustancialismo. Entonces el concepto de estructura, más allá de que pudiera tener una razón a la hora de poder sujetarse, para Latour esa inflexibilidad, esa rigidez, lo que haría en cierto modo es dotar conceptualmente lo que es una estructura algo demasiado alejado, digamos, de la realidad cotidiana, ¿no? Digamos, del objeto de estudio, digamos, de las ciencias sociales, si queréis. Entonces, en cierto modo, el concepto de red vendría a sustituir este concepto de estructura. Sobre todo porque el concepto de red no solamente va a ser un concepto, digamos, ontológico que explique el mundo o explique la sociedad, sino que también va a ser una metodología, va a ser una forma de aproximarnos al mundo. La propia teoría de actor red realmente pretende tejer esa red, pretende ensamblar lo social, y en el fondo esos ensamblajes, si lo viéramos, ¿no?, si fuera algo visual, lo veríamos como lo social se iría tiñendo de una hiperconectividad, como si se tratara de una red, como una red neuronal. Me gusta imaginarme esa típica imagen, ¿no?, de stock de internet, ¿no?, que es una red neuronal. A lo mejor incluso pongo eso de miniatura, pero porque en el fondo es así, ¿no? Y esto, bueno, lo vamos a ir desgranando, pero si pensamos la realidad social, si pensamos cómo se crea, digamos, las dinámicas sociales, las podemos comprender desde ese aspecto de red, porque es una forma mucho más versátil, mucho más, ¿cómo decirlo?, una forma que fluctúa más, ¿no? Entendiendo que la realidad es dinámica y está constantemente cambiando, pues entender la realidad desde ese punto de vista de red entiende mejor cómo los procesos se conectan unos con otros, ¿no? Y el problema de la estructura es que justamente va en contra de eso. El problema de la estructura es que reduce la realidad a algo rígido y por lo tanto algo que, aunque temporalmente pueda moverse, se quedaría fijo. Y en esa fijeza encontraríamos una especie, digamos, sí, como de estatuto, que aunque las cosas cambien, la estructura permanece, ¿no?
Evidentemente, pues sí, se puede hablar de estructuras dinámicas, de cosas que cambien, ¿no? Pero a lo que le interesa a Latour es que ve el concepto de estructura como una abstracción, ¿no? Como ya hablábamos, el concepto de sociedad, de Estado, etcétera. Todo eso lo ve como abstracciones. Entonces, para hacer un análisis riguroso, considera mucho más interesante fijarse en la red, porque la red sí que puede ser rastreable. La red puede ser metodológica. La red puede ser algo que no sea meramente un concepto abstracto, sino algo material, algo empírico que podemos trazar nosotros mismos. Que eso en el fondo va a ser el punto, el meollo de la teoría del actor red, ¿no? Rastrear esas asociaciones. Entonces, si partimos de la base que la red no es una estructura previa, sino que realmente lo que el método de la teoría del actor red lo que pretende es rastrear esas asociaciones, digamos, encontraremos que lo social, lo que llamamos social, nace de ese conjunto de asociaciones y de conexiones que se estarían generando constantemente en el día a día, en aquello que vayamos a analizar en realidad. Porque lo que diferenciaría la estructura de la red en ese sentido es que mientras la estructura sería en cierto modo previa a las asociaciones, ¿no? O en cierto modo la estructura es la que vertebraría el conjunto de lo que estamos analizando y explicaría por sí misma el funcionamiento de lo que explica, digamos, el punto de vista laturiano en ese constructivismo encuentra que la red explica, pero porque la red se teje en las asociaciones, ¿no? Digamos, la red no es previa a las asociaciones, al contrario, es como en el momento que entendemos cómo se conecta una cosa con la otra, cómo los diferentes elementos, los diferentes actantes están en contacto unos con otros, es cuando podemos entender ese funcionamiento en red, ¿no? El ejemplo que puse el otro día, la red de transportes, ¿no? No podemos entender cómo funciona la red de transportes si no entendemos cómo funciona el hecho de que un maquinista se levante a las 6 de la mañana para ir puntual a la hora que tiene que coger el tren para poder llevar a los pasajeros a X hora, porque los pasajeros van a coger ese tren a esa hora. Y si os dais cuenta, pues cada relación, cada actante, digamos, participa de eso que podemos llamar pues red ferroviaria, o sí, por utilizar el concepto de red, pero podemos llamarlo simplemente pues eso, pues el sistema de trenes o como queráis llamarlo, ¿no? Pero la cuestión de fondo es que si eliminamos esas participaciones de los actores en cada momento, entendiendo que el propio tren es un actante, es un actor, es decir, si no hay tren se va al garete, ¿no? Pero también si los tornos de la red para poder pasar están rotos y no se puede entrar a las vías del tren, pues también eso también está paralizado y por eso también limita la posibilidad de que funcionen las cosas, ¿no? Por eso tenemos que quitarnos la venda de antropocentrista, ¿no? Que a lo mejor vería la potencia de lo que explica sociológicamente solamente desde el punto de vista del sujeto, ¿no? Pero si nos damos cuenta, en esa red ferroviaria no solamente participa el maquinista y el cliente, también participan las puertas del tren, los andenes del tren, participan los relojes que dan la hora y los horarios que muestran a qué hora va a pasar el tren, también participan las escaleras para subir pues a la vía, yo qué sé, todo lo que forma parte de la estructura, o todo lo que de la estructura, ¿no? Ahora me sale solo, ¿no? Diríamos que todo lo que forma parte de la red en realidad es lo que realmente está creando la red, valga la redundancia, ¿no? Esas conexiones se generan por los actantes y los actantes, al conectarse entre sí, se irían conectando en una red. Y ahí es donde encontraríamos el proceso social que puede ser analizado, que puede ser rastreado, y que eso justo es lo que busca Latour, poder analizar esos procesos y esas relaciones desde dentro, ¿no? Ya que, si os dais cuenta, la potencia del concepto de red frente al concepto de estructura está justamente en esa versatilidad, ¿no? En esa flexibilidad. Perdonad que me había dado cuenta que el micrófono me lo había dejado fuera.
Lo que iba diciendo, claro, la ventaja que tiene el concepto de red frente al concepto de estructura es que al fin y al cabo la red comprende, a la hora de entender esa abstracción que estamos analizando, que por la propia naturaleza de la red, los diferentes puntos que conectan y que crean esa red son falibles, pueden ser de otra manera, están en constante cambio. Esas relaciones se pueden romper, se pueden crear unas nuevas, se pueden crear asociaciones totalmente impredecibles. Pero la cuestión de fondo es que se pueden analizar las asociaciones y esas asociaciones no están predestinadas a ser de una manera, sino que están orientadas a relacionarse de una forma, por así decirlo, ¿no? Entonces, si nosotros, volviendo al punto de lo que hablaba antes, ¿no? Pues si, por ejemplo, tratamos de pensar en el sistema educativo y cómo funciona y demás, pues podemos tejer esa red a partir de entender como, que tiene que haber como una escuela, tiene que haber un profesor, tiene que haber unos pupitres, ¿no? Tiene que haber unos materiales, unas temáticas que tratar, unos temas, ¿no? Digamos, si vamos entendiendo todos esos diferentes puntos, veremos que se iría tejiendo la red a partir de los diferentes actantes que forman parte de esa red que estamos mencionando. Pero sin embargo, si ha habido un cambio de profesor y se le tiene que echar, o si ha habido un cambio en la materia y se toca una temática nueva, como en cierto modo lo que estaría operando ahí en la red es cómo se puede sustituir una conexión por otra y cómo realmente podemos entender que la estructura del sistema educativo no es algo rígido en realidad, aunque en cierto modo parezca que sí, porque lo que lo sostiene son los actantes que participan y que lo crean, ¿no? Si tú vas eliminando los individuos, si tú vas eliminando los actantes, si tú vas sustituyendo unas cosas por otras y de repente en vez de utilizar el boli y el papel utilizas una tablet, si de repente pones un PowerPoint en clase, si das una clase magistral en vez de permitir que los estudiantes, sí, en vez de a lo mejor hacer un tipo de clase distinta que sea pues de debate, ¿no? Si os dais cuenta, todas las conexiones y relaciones que se darían, eso que llamamos educación, mutan, pero sin embargo no obedecen a una estructura previa, ¿no? Son diferentes conexiones que se generan dentro de eso que estamos hablando. Entonces, por eso es interesante hablar del concepto de red, porque entendemos más bien todos los elementos que intervienen y los procesos que intervienen también, de manera que las conexiones vayan a ser de una forma y no de otra, ¿no? Más allá de que haya una supuesta estructura que sostiene la forma o sostiene aquello que lo llamamos de esa manera, ¿no? Y claro, el punto de Latour aquí es el siguiente, que si nos paramos a pensarlo fríamente, si el concepto de estructura a lo mejor a ojos de Latour es problemático, es justamente porque al dotar de ese sentido estructural, ¿no? De casi como si fuera algo prefabricado, algo dado, lo que no nos estamos dando cuenta es que toda esa estructura, o más bien toda esa red, está siendo mantenida, está siendo conservada por los actantes que participan en ella, ¿no? Es como, no sé, podemos verlo en cualquier tipo de transformación social, está patente eso, y sobre todo yo creo que donde mejor se puede ver es en diferentes hábitos o tradiciones o diferentes tecnologías que son un poco liminales, ¿no? En el sentido de que a lo mejor en su momento eran algo que formaba parte del día a día de las personas, pero sí que es cierto que por procesos sociales, por las diferentes conexiones que se han ido generando a lo largo del tiempo, pues a lo mejor se está quedando obsoleto y por lo tanto las conexiones se están terminando o se están dejando de hacer de la forma en la que se hacían antes. Pondré un ejemplo de ello. Sí que es cierto que esto, por ejemplo, en Latinoamérica, no es tan común, ¿no? Porque, por ejemplo, en España cada vez es más raro que la gente hable de usted. Sé que en Hispanoamérica y demás no hay
eso no ocurre, se mantiene, ¿no? ese formato, ¿no? Digamos que a día de hoy se supone que lo correcto en España sería hablar de usted a las personas mayores, pero sí que es cierto que cada vez es algo que ha caído en desuso. Cada vez se utiliza menos y las personas mayores, tanto las personas jóvenes hacia las personas mayores y demás, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos pensar desde ese punto de vista laturiano sobre esto? ¿Qué pasa? Si antes ese fenómeno social, esa cuestión, digamos, totalmente cultural y que es una costumbre, una tradición, podríamos decir, ¿no? De respeto hacia el otro, ¿no? Si con el tiempo los diferentes individuos, los diferentes actantes en este caso, ¿no? Que participan en esos procesos sociales progresivamente van dejando de utilizarlo, eso termina siendo algo que es caduco, ¿no? Entonces, si lo rastreamos desde la red, nos daremos cuenta que serían como lucecitas que se van apagando. Cada vez que hay una persona que deja de hacer eso, deja de mantenerse, de conservarse esa estructura, ¿no? En ese sentido, que da una sensación de que está ahí, que permanece y que eso es así, ¿no? Es como, y yendo a un extremo absurdo, ¿no? Es como si de repente la gente dejara de decir hola, ¿no? O si ahora sí cada vez que una persona entrara a un sitio y no se saludara, simplemente se quedara callado, ¿qué pasaría? Ahora mismo eso es un poco raro, ¿no? Es impensable, a ver, que a veces puede pasar, ¿no? Pero si de repente la gente dejara de hacer eso, algo que es un fenómeno normal, que podríamos que es algo que parecería una estructura, ¿no? Social que se sostiene, ¿no? Que la gente dice hola al entrar, parecería que es algo que está dado, ¿no? Es como no van a decir que no, ¿no? O sea, como no van a saludar, no van a decir hola. Pero si imagínate progresivamente la gente deja de saludar y decir hola cada vez que entra a un sitio, las conexiones que hacen que eso se mantenga y que se entienda como algo válido en cierta forma, se irían debilitando hasta el punto de que a lo mejor esa red se quedaría obsoleta, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la cosa, por lo menos cuando yo pienso en la red, y por eso me parece que tiene como ese potencial que no tiene la estructura, es justamente por eso, ¿no? Porque a lo mejor, aunque sea un ejemplo tonto el que acabo de poner, yo creo que visibiliza un tipo de red, ¿no? Porque una de las cosas que también debemos tener en cuenta sobre el punto de vista de Latour es que la potencia del concepto de red es que no se cierra sobre una tipología de conexiones o sobre un determinado modo o sistema concreto, ¿no? Porque si es también, por ejemplo, crítico Latour con Luhmann, y creo que Luhmann también con Latour, es porque tienen visiones que son que están bastante confrontadas, ¿no? Porque, por ejemplo, Luhmann y su teoría de sistemas sí que entiende la sociedad a través de sistemas, que esos sistemas, aunque estarían cerrados sobre sí mismos, o entendedme, que están cerrados en el sentido estructural, en el sentido funcional del mismo, sí que haría una diferencia entre un sistema económico y un sistema jurídico, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a Latour eso no le interesa, porque cuando Latour habla de redes, habla de las conexiones heterogéneas entre los actantes. Por lo tanto, un policía que le pone una denuncia a una persona que ha robado una barra de pan en el supermercado, una denuncia no pondría, pero bueno, entendedme, si os dais cuenta, esa red estaría implicando diferentes tipos, ¿no? Estaría implicando los alimentos, ¿no? Estaría implicando al ladrón, al sistema jurídico, luego a cómo el policía, ¿no? Que también representa un aparato estatal de control o de seguridad, como lo queramos llamar, pues también estaría aplicando una fuerza, ¿no? Para reprimir, digamos, eso, ¿no? Y en cierto modo se estarían generando una serie de conexiones en ese momento que no solamente nos hablarían de un sistema, ¿no? Nos estarían hablando de múltiples causas y de múltiples cuestiones que, aunque sean diferentes o estarían en aspectos distintos, ¿no? De lo que a lo mejor a priori puede parecernos, en su conjunto formarían como una especie de mosaico heterogéneo en el cual esas conexiones deben ser reconocidas en su diferencial, ¿no? en su distinción concreta, ¿no? Porque podríamos hablar en concreto de la necesidad
humana de la persona que está robando eso, y cómo realmente eso atiende al hambre, ¿no? Que podríamos decir que es algo instintivo, y eso en verdad no tiene nada que ver con una ley, ¿no? El hambre no tiene que ver con una ley, ¿no? Entonces, como esa conexión que se crea a la hora de rastrear las causas sociales de cómo realmente se generan las cosas, trascendería, digamos, lo meramente, digamos, podríamos decir, superficial, en lo cual esto es jurídico y se interpreta así y así, ¿no? O esto es como el policía actúa sobre esto, ¿no? O esta persona ha robado una barra de pan y tiene que ser juzgada de esta manera, ¿no? Digamos, a lo mejor el análisis social trataría, o sea, de la Torre trataría de buscar una explicación más en cómo, como una especie de orquesta de actantes, cómo cada uno de ellos aporta una serie, digamos, de conexiones y una serie de, no sé si decir, valores acerca del conjunto, ¿no? Entonces, en el modo en el que se conectan entre todos, se estaría creando como una cartografía, una fotografía concreta de lo ocurrido. Entonces, no podemos analizar al ladrón sin las conexiones que lo han precedido o con las diferentes causas que se han generado después, o el entorno en el que ha sido envuelto, ¿no? A mí me gusta imaginarme como una especie, digamos, de una especie de criminología de lo social, ¿no? En el sentido de que cuando un detective va a buscar huellas, como cuando un detective está buscando las diferentes asociaciones para descubrir quién ha sido no sé, pues un asesino, etcétera, pues estaría como operando de una forma bastante laturiana, ¿no? Es como voy a ir a buscar las diferentes pistas que conectan con la persona que está ahí, ¿no? Latour no estaría buscando tanto algo en concreto, pero sí que estaría buscando esas pistas y esas conexiones que van dejando un rastro y que nos van llevando hacia un lugar o hacia otro en función de cómo se han conectado las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante porque sí que hay un esfuerzo por parte de Latour, tanto en su crítica a la sociología tradicional como en su método, de sí que tratar de asemejarse a una ciencia empírica fuerte, ¿no? Una ciencia fuerte, ¿no? Porque las ciencias sociales tienden a ser más blandas, ¿no? Normalmente a la hora de tener una visión que luego la realidad le dé la razón al 100%, ¿no? De que es difícil a lo mejor tomar afirmaciones rotundas sobre ciertos temas. Pero el método de Latour por lo menos pretende sí buscar cierta objetividad a través, digamos, de esa metodología. Y bueno, siguiendo con un poco la cuestión de la red, sí, claro que estamos hablando de la red, me había ido un poco por las ramas, que básicamente el punto es que el concepto de red no es una metáfora, y esto es importante, porque si fuera una metáfora podríamos pensar a lo mejor en la red en el sentido del internet, ¿no? Porque en inglés la web es red, ¿no? Y internet funcionaría como una metáfora de una red, ¿no? En la cual uno se conecta a otro ordenador, manda un mensaje y lo manda a otra persona y llega a otro punto, ¿no? Entonces Latour habla de que internet es como una metáfora de una red, ¿no? Sin embargo, aunque sí que actúe como una red internet, o sea, no es que sea falso, simplemente que es una red virtual, podríamos decir, lo que sí que está para conectar el propio internet es todo lo que también precede materialmente a la red, ¿no? Porque para conectarte a internet necesitarías un ordenador, necesitarías una base de datos que está en otra punta, necesitarías wifi, ¿no? Necesitarías un cable, pues no sé, un cable de internet, ¿no? Digamos, habría como una serie de hardware, una serie de dispositivos que permitirían, necesitarías electricidad, que toda esa red funcione, ¿no? Una serie de personas que la mantienen, una serie, digamos, de conexiones materiales también que permiten que luego esa red se genere, ¿no? Entonces la red laturiana estaría más en cómo ese proceso se forma, ¿no? Y yo creo que eso pasa bastante con la tecnología, ¿no? Sobre todo si uno no es especialista en una temática en concreto. Muchas veces parecería que la tecnología nos llega a nuestras manos
y su funcionamiento parecería que es casi mágico, ¿no? Porque como no conocemos las causas que lo determinan, parecería que solamente nos quedamos con los resultados que nos proveen, ¿no? Entonces yo me estoy grabando, le doy un botón y me grabo y luego puedo ver el vídeo, o enciendo la televisión y veo un canal. Si lo viéramos con ojos de una persona de la antigüedad, pues perfectamente podríamos creer que es magia, ¿no? Sin embargo, la realidad es que si tú rastreas todas las conexiones, si tú tuvieras el conocimiento de todo lo que está operando detrás de ello, te darías cuenta que simplemente tiene un mecanismo, una funcionalidad que aunque sea abstracta y sea compleja, realmente puede entenderse y puede llegar a comprenderse y por lo tanto a tejer también una red de significado a través de cómo eso funcionaría socialmente, ¿no? Entonces, la cuestión de la red es que también lo que formaría parte de la red, que como hemos dicho que son los actantes, no solamente son actores y ya está, no solamente son puntos que forman parte de esa red y ya está, sino que esos actantes lo que nos están otorgando es puntos de inflexión en esa red que traducen, como hablábamos en el anterior capítulo, traducen el significado o transportan esa conexión a través de su propia intervención, ¿no? Por eso es tan importante entender el concepto de actante desde un punto de vista no humanista, porque en el momento en el que entendemos que los actantes median las conexiones y por lo tanto traducen a su propio funcionamiento las relaciones, nos damos cuenta de que las cosas dependen del modo en el que se conectan con el resto de cosas. Es decir, no puedo entender que esté grabando el vídeo si no tengo previamente una cámara de vídeo, ni si tengo previamente un micrófono para poder grabarlo, pero es que tampoco puedo entenderlo si no tengo electricidad. Entonces, si voy buscando las causas y las redes que hay detrás, o sea, las conexiones que hay detrás, podría no parar, ¿no? También el problema del concepto de redes es que es como infinito, ¿no? Y también esto en algún momento habla de que si muchas veces yo creo que no se ha ocupado la sociología antes de esto es por un poco de pereza, ¿no? De pereza intelectual de decir, pues, tampoco me voy a poner a pensar cada conexión que hay porque no acabaría nunca, ¿no? Pero bueno, eso no significa que no las haya, que esas conexiones estén ahí, que tú no les hagas caso no significa que no estén, ¿no? Entonces ahí el punto de Latour es ese, que debemos entender al actante como participando y no de una forma inerte, sino de una forma activa, ya que no puedo hacer eso sin cómo ese actante traduce lo que yo quiero hacer. Es como si fuera un flujo, ¿no? Es como si mi voluntad para grabar el vídeo dependería de cómo tengo la cámara, y si la cámara no funciona es como que ese flujo de conexiones se rompe. Sin embargo, si todo está en orden, hay electricidad, tengo luz para que me ilumine, tengo el micrófono, si todo eso se va conectando, pues digamos la red funciona en esa dirección. Sin embargo, si eso no pasa, pues entonces la red se iría por otro lado, ¿no? Entonces el punto es ese, que los objetos no son objetos como si fueran algo inerte que no depende, que no tiene ningún tipo de función más que estar a la orden de la persona, ¿no? Sino que son los propios actantes los que muchas veces no es que obliguen, aunque también puedan obligar, pero sí que limitan y moldean la realidad social, ¿no? Y si no, preguntadle a un preso, ¿no? Un preso que se ve cautivo en su celda, preguntadle si esa celda modifica o no modifica su realidad, ¿no? Visto de esa manera, ¿no? ¿Qué tiene más poder, ¿no? sobre la vida del preso, la celda, ¿no? O su libre albedrío. Pues si lo ves de esa manera, en el fondo se puede llevar a cualquier lado, ¿no? Si al fin y al cabo uno, pues no sé, pretendía ir a un concierto y hay un número de entradas limitadas y no tiene dinero para comprar las entradas, pero ya no quedan. ¿Qué pasa ahí? El actante entradas es limitado. Y si no hay más actantes de entradas, tú no tienes la
oportunidad de ir a ese concierto. Entonces tú podrías decir, ¿yo soy libre de ir a ese concierto? Bueno, si tienes la entrada, sí. Es decir, si tú puedes crear una conexión con ese actante, sí. Si no tienes ese actante, es decir, si no tienes esa entrada, tú cuando vayas al concierto te van a decir, lo siento, no puedes pasar. O sea que si vemos al actante, es decir, si vemos a los diferentes participantes de las conexiones sociales, desde ese punto de vista nos daremos cuenta que los objetos nos permiten o no nos permiten hacer cosas. Y en eso es donde reside el poder de actuación de los actantes y de cómo modelan el funcionamiento de la sociedad. Y por eso podemos tejer las conexiones, por eso podemos tejer las redes. Si realmente las redes fueran simplemente de humanos, de yo estoy hablando esto, la persona me ha escuchado, se comunica conmigo, yo le respondo, si luego yo... ¿Sabes? Si realmente simplemente fuera algo totalmente subjetivista o individualista, en el sentido de que simplemente son los sujetos actuando entre sí lo que modela la realidad, estaríamos cayendo en ese sesgo antropocéntrico. Mientras que, aunque sí que habrían redes, evidentemente la red también se podría tejer entre los sujetos, simplemente serían redes excesivamente como kantianas, ¿no? Serían unas redes demasiado centradas en el individuo, ¿no? Pero en el momento que eliminamos esa ecuación de sujeto sujeto y sociedad, pues el momento que ampliamos a también los objetos, los diferentes actantes, entonces participarían todos ellos en tejer esa red. Y es donde podemos ver el potencial, digamos, también del concepto de red, ¿no? Vale, el peso de poder entender la sociedad bien implica que a partir de ahora no debemos de mirarla sola desde los ojos del ser humano. Eso podría permitirnos hacer una reducción de complejidad, ya que no hay tantos entes ni tantas variables que analizar. Sin embargo, ese modelo, aunque fuera más simple, lo que estaba haciendo de forma sesgada es que a costa de a lo mejor analizar las cosas solamente desde el prisma de los sujetos, entonces nos estamos quitando de en medio todos esos puntos de vista o todas esas limitaciones que creaban los objetos y que configuraban el mundo de los sujetos. Entonces, ya sea porque lo veas desde un punto de vista subjetivista o no, los sujetos están siendo condicionados por los objetos, y pensar que no tienen una presencia dentro de esa red es algo naif, ¿no? Porque al fin y al cabo esa red está formada por diferentes entes y esos entes son los que realmente crean lo social. Así que bueno, no le voy a dar más vueltas a esto porque yo creo que he hablado bastante de ello, pero al fin y al cabo, volviendo al punto, ¿no?, de lo que hablábamos en anteriores capítulos, la ontología de Latour es plana y por lo tanto esa red se crea a través de las conexiones de los objetos, y por lo tanto da igual si un objeto es un objeto científico, si es un objeto mediático, periodístico, si es algo tradicional, si es algo religioso, si es algo cyberpunk, no sé. Si todos esos objetos o esos actantes, si todas esas relaciones se están creando de una manera podríamos decir ilimitada, constante, lo que debemos entender es cómo se conectan entre sí. Entonces lo importante ahí es que la red que se está tejiendo debe ser analizada más allá de dónde vengan esas conexiones y cómo se formen esas conexiones. Entonces el punto de Latour en esa ontología plana es justamente eso. No vamos a reducir al ser humano a esto, no vamos a reducir la ciencia social X a esto, sino que vamos a entender cómo se conectan los diferentes puntos, las diferentes asociaciones, y cuando entendamos realmente cómo se está conectando todo, podremos entender lo social, porque desde ese punto de vista nos daremos cuenta de que lo social realmente no estaba limitado a algo concreto, sino que justamente está en constante crecimiento a través de las asociaciones de cosas totalmente dispares entre sí. Y solamente entendiendo esas relaciones dispares entenderemos eso que podemos llamar lo social, ¿no? Porque sociedad ya sabéis que es un concepto que no le gusta mucho a Latour, ¿no? Pero si queréis, la sociedad se puede entender solo a través de las asociaciones, de las conexiones. Y ahí es donde se ve la red, ¿no? Si nos alejamos la red, sería eso que llamamos sociedad. Si hacemos zoom, la sociedad es una red y las conexiones son lo que realmente crean eso que llamamos sociedad, ¿no? Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale like y nos vemos en el próximo. Chao.